Grabamos. Bienvenidos, esto es Alto y Claro, el español digital, la verdad sin complejos. Tercer capítulo con nuestro querido amigo y también compañero Miguel Ángel Pinilla. Hoy vamos a tratar cómo se gestó la Constitución del 78. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Gracias, Paco. Bien, aquí andamos, una vez más. Bueno, pues me alegro porque que estés bien porque hoy tenemos un tema peliagudo, ¿eh? Sí, no, ya lo creo, No. ya lo creo. Claro. Bueno, pues entonces vamos a ver, hemos visto la transición en dos capítulos, nos has dado ya una idea muy acertada, creo yo, de cómo fue aquello. Y ahora vamos a entrar en el siguiente, lógicamente. Esa transición, digamos, gestiona de alguna manera, gesta o termina, o no sé si termina, con una constitución que es la del 78. Vamos a ver cómo fue esa gestación y los defectos o los aciertos. Tú verás. Sí. Bueno, a ver, la Constitución del 78, bueno, a mí como jurista me parece una de las, que me atrevería a decir, de las peores constituciones que he visto, ¿no? Y he visto unas cuantas, no solo de las anteriores españolas, ¿no? Desde el Estatuto de Bayona y la primera Constitución española propiamente dicha, la PEPA, ¿no? Famosa de marzo de 1812, a la actual, ¿no? Y también constituciones extranjeras. Es una constitución que es fruto un poco, efectivamente, de la situación, de la transición que ya hemos analizado más o menos. Y bueno, pues fruto de eso nace esta constitución que va a tener, yo creo que la principal característica que tiene es que es tremendamente ambigua. Esto es una, digamos, una antítesis jurídica. ¿En qué sentido? Porque ¿cuál es la finalidad de no solo de las constituciones, sino la finalidad de la codificación, la finalidad de que las normas estén escritas y estén reunidas en códigos? Pues la fundamentación esencial es precisamente la seguridad jurídica, el saber qué es lo que te vas a encontrar, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando introduces tantos elementos de ambigüedad? Dejas demasiados elementos de interpretación, Ajá. dejas demasiado abierta la capacidad, la posibilidad digamos, de interpretar esa constitución como a ti te dé la gana. Y entonces, yo creo que eso es uno de los grasos errores de esta Claro. Constitución y que se ha venido manifestando como en el desarrollo del tiempo esa Constitución ha sido manipulada en un sentido o en otro, o incluso se han creado normas que, vulnerando lo establecido en el título décimo, que es el de la reforma constitucional, se han hecho reformas a la Constitución, pero claro, no haciendo reformas como tales, sino disimulándolas, como es incluso la propia modificación del Consejo General del Poder Judicial de la Ley Orgánica del año 85, ¿no? Claro. Que verdaderamente cambiaba la Constitución, haciendo que la elección de los miembros del Consejo General fueran de otra manera a la prevista en la Constitución. Ya. En fin, todo eso es posible gracias a esa ambigüedad, a una Constitución que tan pronto te habla de la unidad indisoluble de España como te está hablando de las nacionalidades. Claro. Nacionalidades que en el fondo, no nos engañemos, es lo mismo que establecer que España es una nación de naciones. Si es una nación de naciones, en el fondo lo que está diciendo es que es una confederación, ni Claro. siquiera una federación. Pero el Estado de las Autonomías, que establece el título octavo de la Constitución, referido a la organización territorial, es claramente un ejemplo claro de federalismo que curiosamente se supone que la Constitución no contempla. Y sin embargo, ya digo, en ese juego de palabras, en ese juego de ambigüedades, pues se permite que ocurran estas cosas, ¿no? Claro. Te voy a hacer un pequeño parón y te voy a rogar que nos aclares algo referente a una fotografía que he puesto antes y que voy a volver a poner ahora mismo. Sí. Bueno, vemos ahí un escudo que nos Uh-huh. dicen que es anticonstitucional. ¿Lo es de verdad, Miguel? A ver, primero, la Constitución española en ningún momento alude al escudo de España. Sí a la bandera de España, que la define
simbólicamente como roja y amarilla, siendo sus franjas centrales amarillas y de doble anchura que cada una de las rojas. Pero no dice nada del escudo. Luego, por tanto, ningún escudo es ni constitucional ni inconstitucional. Puede ser preconstitucional, pero nunca inconstitucional. Dicho esto, dejemos bien claro una cuestión. El águila que efectivamente aparece, el águila de San Juan, que vemos en esta fotografía, que es claramente el ejemplar de la Constitución que sancionó el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978 en las Cortes Generales, el Congreso de los Diputados, ese es el ejemplar y, como vemos, aparece con la bandera del águila. ¿Por qué? Porque era la bandera que estaba vigente hasta 1981. De hecho, incluso cuando en 1980, creo que es en enero del 80, vienen a España los restos mortales de Alfonso XIII, desde Roma aquí al Escorial, vienen con la bandera con el águila. Claro. O sea, que el féretro viene cubierto con la bandera con el águila de San Juan. Es verdad que el águila de San Juan que vemos, por ejemplo, en el ejemplar de la Constitución, es el águila azorada, no es estrictamente la misma que había en la época de Franco, que era un águila más, digamos, como más rígida, ¿no? Pero este es el águila llamada azorada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, es el águila de San Juan, es el águila de los reyes católicos, que no es que Franco descubriese las Américas, o sea, ese escudo ya estaba en la época de los reyes católicos, con los matices. Evidentemente, el reino de Navarra no aparecía en ese escudo, y sí aparecía, por ejemplo, el reino de las dos Sicilias, e igualmente las dos columnas con el plus ultra tampoco estaban, porque este emblema, digamos, estas dos columnas de Hércules, fueron introducidas por Carlos V. Y Claro. no pasa a estar, por tanto, en la heráldica, digamos, española del escudo de España, hasta la época ya de Carlos V, como digo, ¿no? Claro. Y luego sí, Bueno, tradicionalmente ha seguido, pero insisto, no puede ser inconstitucional por dos motivos. El primero es sobre todo porque la Constitución no define ningún escudo, por tanto, ni siquiera el de la República es inconstitucional. Sí la bandera republicana, pero claro, no el escudo del águila, ni el claro. escudo de la República tampoco. Muy bien. Pues seguimos entonces con esa gestación de la Constitución. ¿Cómo fue, Miguel? Bien, entonces la Constitución va a ser efectivamente un culmen, porque lógicamente una vez que te planteas una reforma política, una vez que te planteas que haya unas elecciones, que haya un sistema de democracia de partidos, etcétera, pues evidentemente tiene que existir una Constitución. Entonces se va a sustituir las leyes fundamentales del reino por una Constitución. Esta Constitución, lo normal es que se hubiera establecido, se hubiera creado unas cortes constituyentes elegidas por el pueblo español y con la única finalidad de realizar esa constitución, y que después, una vez aprobada la misma, deberían de haberse disuelto y haberse realizado unas nuevas elecciones y ya crear unas cortes generales propiamente dichas. Sin embargo, en este caso no se hizo así, sino que directamente la Constitución fue creada por una comisión constituyente. Es decir, en lugar de ser una Constitución como tal, efectivamente aquí vemos esta fotografía en la que aparecen los llamados padres de la Constitución, que va a ser esa comisión parlamentaria que más o menos con representantes de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, que van a crear esta Constitución, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, viendo un poco los padres de la Constitución, así salió la pobre, claro, pero bueno. Pero ciertamente, bueno, pues estas personas, que yo no dudo que en su momento pudieran tener a lo mejor las mejores de sus intenciones, pero evidentemente, ya digo, salió una de las mayores chapuzas que te puedas encontrar como Constitución. Pero más que nada por eso, porque la gente tiene que tener en cuenta una cosa muy clara. ¿Qué es una Constitución? Y una Constitución no es una norma cualquiera, es la cúspide, es
lo que culmina el ordenamiento jurídico y de ella va a derivar todas las demás normas que no pueden contradecirla. Y la Constitución tiene como finalidad organizar el Estado. Entonces, no es una norma baladí, no es una norma cualquiera. Por eso, es una norma que tiene que estar muy bien pensada, es una norma que es conveniente que no esté ideologizada, que no tire ni para un lado ni para otro, pero sí que establezca claramente digamos, un espíritu de lo que es el Estado, de lo que es España. Y aunque aquí se habló mucho, pues ya, y la propia Constitución efectivamente pues nos habla de la inmunidad indisoluble, nos habla, por supuesto, también del imperio de la ley, en fin, en su preámbulo, los primeros artículos, evidentemente, que todavía no son artículos, porque el preámbulo, evidentemente, es previo, es parecido digamos, a la exposición de motivos que hay en cualquier ley, en cualquier norma, pues evidentemente la Constitución sí que ahí se denomina preámbulo y ahí sí que pues se menciona un poco pues todo lo que es esa idea de lo que se pretende hacer. Pero al final, pues sale una chapuza. ¿Por qué? Pues porque verdaderamente, claro, quieres contentar a todos y al final no contentas a nadie. Claro, Quieres crear un sistema que verdaderamente se supone que tú no puedes hablar de unidad indisoluble de España y además hablar de España como tal, cuando al mismo tiempo estás creando una constitución que te establece un sistema federalista, cuidado, sistema federalista basándose en las nacionalidades. claro, Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. claro. ¿eh? Se quiere, digamos, solventar probablemente en los problemas históricos, históricos que no están históricos. Ante todo, tengamos en cuenta que el nacionalismo vasco nace en el siglo XIX, que el Claro, nacionalismo andaluz nace en el siglo XX, el claro, nacionalismo gallego tres tantos de lo mismo. O sea, en realidad el nacionalismo catalán es un poco el más antiguo, que ya en el siglo XVII trataron de independizarse, ¿no? Y que incluso fueron muchas veces los catalanes quebraderos de cabeza para Juan II de Aragón, el padre de Fernando el Católico, y fueron muchas veces quebraderos de cabeza, ¿no? Pero en general, queriendo cubrir estos problemas, a la hora de la verdad se establece ese título octavo que va a crear una cantidad de problemas tremendos, que es los que estamos viendo hoy. Yo creo que la importancia de todo esto y de examinar la Constitución del 78 detenidamente, cosa que yo creo que todo españolito debería hacer y que no se hace, que es leerse la Constitución. Yo me leí la Constitución cuando estaba en quinto de EGB. ya, joder, qué barbaridad. ¿eh? Y Qué ya me leí precoz, la Constitución. qué precoz. Yo comprendo que soy un espécimen, ¿no? Sí, Yo, sí, como me decían en la facultad, el sui generis, ¿no? Yo sí, comprendo que soy sí. un tanto especial. Una Pero, rara avis. en ese sentido. Pero sí que es verdad que, hombre, yo no voy a decir que la gente con 11 o 12 años se lea la Constitución, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy interesante que la gente se lea la Constitución española, se la lea con tranquilidad, con detenimiento, que vaya viendo todo lo que se compone, porque de esa forma es más fácil entender a dónde hemos llegado. Claro, Porque precisamente estamos donde estamos, precisamente porque la gente ha ignorado exactamente lo que es la Constitución. Es muy típico. Yo muchas veces digo a la gente que cuando ve, por ejemplo, cómo está, por ejemplo, lo que pasa con los políticos y demás, la gente dice, bueno, pero es que ¿qué hace el rey? ¿Qué hace el rey? ¿Cómo es que el rey no actúa? Pues hombre, vamos a ver, la Constitución del 78 tiene una particularidad y es que un poco para hacer un poco el paripé con la corona, es verdad que si nosotros cogemos históricamente las constituciones españolas, lógicamente las monárquicas, no hablo de la Primera República ni de la Segunda, de la Constitución del 31, la corona no estaba en los primeros títulos. Sin embargo, en la Constitución del 78 se ve un poco que se quiere hacer la pelota a dos, ¿no? El título primero es de los derechos y deberes, esencialmente de los derechos, para recoger los derechos fundamentales, evidentemente buscando el que el pueblo español, y de hecho si os fijáis, cuando llega, por ejemplo, el 6 de diciembre, parece que no hay más constitución que el título primero. O sea, solo saben leerte los derechos y no sé qué, pero no te leen lo demás. ¿eh?
Entonces, es un poco el hacerla agradable al pueblo. De esa forma, la gente votase sí en el referéndum. Ya, ¿Eh? Y al mismo tiempo, el título 2 es el de la corona. Pero claro, señores, miren ustedes, léanse con detenimiento lo que dice la Constitución. El título segundo, artículos 55 a 65, ambos inclusive, o sea, 56 a 65, perdón, ambos inclusive, son los que están referidos a la corona. Entonces, tú lo que ves es una retahíla de funciones, pero que empiezan a decirte, esto sí, solo sí, el presidente del gobierno tal, esto sí, el gobierno no sé cuántas, tal, y te das cuenta de que todas esas funciones están vacías de contenido. claro. Entonces, Vamos a ver. Quería, perdón que te interrumpa. Yo creo que hay una cosa muy importante que yo quisiera saber. O sea, aquí se reúnen 7 personas, entre sí. ellos pactan lo que consideran, sacan un Mm. texto, ese texto se va a llevar a referéndum. ¿Y cómo es ese referéndum? Vamos a ver, ¿se votó realmente con conocimiento de causa? ¿Hubo presión para que se aprobara sin más? De alguna manera la gente entonces recordaba los referéndums con el caudillo y por lo tanto consideraba que lo que venía del gobierno o en este caso de la corona, que todavía era, vamos a decir, no dictatorial, pero que tenía todos los poderes, era bueno. ¿O fue engañado el pueblo español como parece ser que lo fue con aquella famosa ley de la reforma política? ¿Tú qué opinas? Hombre, a ver, hay una cosa que está bien clara. Has utilizado una palabra, yo creo, interesante, que es la palabra engaño. ¿Mm? Hombre, evidentemente yo creo que el pueblo español ha sido descaradamente engañado, tanto con la ley de la reforma política, porque no fue una reforma, sino fue una ruptura, Claro, y igualmente hay un engaño en la Constitución del 78. ¿Por qué? Porque se vende una cosa que no es. claro, Ojo, no es que sea malo que haya una constitución, todo lo contrario, tiene que haber una constitución. O sea, eso está claro. Ahora bien, la constitución del 78, y lo decía antes, que incluso hoy en día se sigue viendo, cuando llega, ya digo, ya la constitución, vemos cómo a lo que se alude esencialmente es al título primero, a los derechos. Además, obviando que la mayor parte de esos derechos estaban también en las leyes fundamentales del reino. O sea, claro, es decir, parecen que es que ahora han descubierto América y no, me van ustedes a perdonar, esos derechos ya estaban, ¿eh? Otros no, es verdad, ¿eh? O no eran tan amplios. Pero, por ejemplo, es curioso cómo se oculta artículos que los hemos visto, por desgracia, muy recientemente, que han sido los referidos al estado de alarma, estado de claro. excepción, estado de guerra, esas cosas que la gente está obviando. A ver, en la época de Franco también había derechos y libertades y contemplados en las leyes fundamentales que quedaban precisamente en suspenso si se declaraba un estado de excepción. Ojo, estados de excepción a lo largo del franquismo hubo muy pocos. De hecho, yo creo que el más sonado fue solo para el País Vasco en 1969. Ya, O sea, que cuidado con esto. Y era la suspensión, pero ojo, eso que se aplicó entonces, en 1969, y repito, solo para el País Vasco, también lo hemos sufrido los españoles en nuestras carnes con el famoso estado de alarma del hombre. confinamiento por el famoso COVID. Sí, ¿Mm? sí, sí, O correcto. sea, entonces, ¿hay engaño? Sí. ¿Por qué? Porque a los españoles solo se les presentó, digamos, la parte bonita de la Constitución, Ya, pero no se la... Porque además, ojo, parte bonita que además encima ha dado lugar a innumerables confusiones a la ciudadanía. Porque, claro, claro, tú te lees la Constitución y te dice derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a no sé qué. Entonces, claro, todo el mundo dice, ostras, qué bonita es esta Constitución, qué sí, maravilla. Oye, yo, esta Constitución hay que votar que sí, sí o sí, porque vamos, claro, esto es una maravilla. Esto sí que es la ley de sí es sí. Esto, claro, vamos, esto es maravilloso. ¿Eh? claro. Pero claro, luego te viene la puntualización. Puntualización que normalmente conocemos los juristas, pero que el pueblo llano no conoce, entre otras cosas porque tampoco se molestó en leerla, claro, todo hay que Claro. decirlo. Porque si te la lees, te das cuenta que dentro del título primero, solo algunos artículos, solo algunos derechos verdaderamente son
digamos, de obligado cumplimiento por las administraciones y se pueden exigir ante los tribunales. Derechos, es verdad que son derechos lo más importantes: el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, etcétera, etcétera. Artículos 14, 15, 16, 18, tal. En fin. Estos artículos sí son, es verdad que sí son exigibles ante los tribunales en caso de que se hayan vulnerado. Pero todos esos artículos que sonaban muy bonitos, del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, del derecho a no sé qué, esto en realidad es agua de borrajas. Eso está pensado ¿para qué? Para que el ciudadano, al leer eso o al ver eso, dijera: uy, madre mía, como para votar que no. Vamos, Claro, ahora mismo pierdo el trasero en poner la papeleta afirmativa en ese referéndum. En claro. ese sentido, se engañó. Y hubo todavía un engaño, si llega el caso todavía más, para mí más sangrante, y es el de los eufemismos ideológicos, o sea, en las nomenclaturas. Ya, Esto es un poco algo que hizo, por ejemplo, Augusto en el Imperio Romano, que llegaba y decía: el imperator. A ver, el imperator, su origen es un cargo militar, es una especie de capitán general, el imperator. Entonces, él decía: no, yo soy el imperator, yo no soy un rey. Pero, sin embargo, las funciones, fijémonos, si eran funciones tan de rey, que hoy en día los emperadores sabemos que es, pues, como una especie de superrey, ¿no? Es claro. decir, pero que tenemos bien claro que es monarquía. Sin embargo, Augusto no utilizaba, no identificaba el imperator con la monarquía. ¿Por qué? Porque era perfectamente consciente del enorme desprestigio que tenía la institución monárquica entre los ciudadanos romanos. Claro. Bueno, pues algo así es lo que pasa en España con la Constitución. Se sabe perfectamente que una gran parte del pueblo español no iba a ver con buenos ojos el que se hablase de federalismo. Y entonces, ¿qué se hace? Se cambian las cosas y se habla de comunidades autónomas. Sí, oiga, Ya. pero es que el verdadero nombre de las comunidades autónomas es estados federales. Te voy a enseñar, No. perdona, un plano. A ver qué piensas. Un segundito. Sí, sí. Al hilo de lo que estás diciendo. ¿Qué te parece? Sí, claro, efectivamente, efectivamente. O sea, aquí vemos, claro, todo ese compendio ahora de las 17 Españas, ¿no? Pero claro, esto es un problema. Esto es un problema porque, ante todo y sobre todo, porque en realidad a los españoles no se les explicó esto. No se les dijo: oiga, va a haber un sistema federal. No, sino que se dice: no, son comunidades autónomas, habrá gobiernos autonómicos, habrá tal, pero verdaderamente en ningún momento se llegó a explicar a la ciudadanía en qué consistía verdaderamente este sistema de las autonomías, que en realidad, insisto, es un sistema federalista. Sistema federalista que además, para mayor INRI, se ha visto desbocado a lo largo de los años, ya a partir de 1981, que empieza a entrar en vigor, pero que actualmente lo vemos ya como algo desfasado totalmente y que ha llevado, por ejemplo, en la zona de País Vasco, verdaderamente es que es un estado aparte. Sí, O sea, son España solo para cuando les conviene. Prácticamente sí, son un estado aparte. Cataluña, todo su afán es llegar a ese mismo estatus. Y de ahí todo su movimiento independentista. Galicia, sencillamente, es que ha pasado desapercibido, sencillamente porque ese movimiento de nacionalismo regional lo ha llevado a cabo el PP. Entonces, claro, ha quedado un poco como que no se nota, claro. porque no utilizan la palabra independencia, pero lo cierto es que han hecho exactamente lo mismo que los catalanes o los vascos. Claro, bueno, lo han hecho en Galicia el PP, lo ha hecho en Valencia el PP también, porque no nos Ujú. olvidemos que llevan ahí 40 años, y bueno, es que claro, es que estamos en las mismas. Yo entonces hay una cosa que quiero que explico, o sea, que aquí hay 7 señores, se meten en una habitación y ¿por qué llegan a ese tipo de redacción de constitución? ¿Cómo es posible que o no eran españoles o estaban traicionando tanto como el texto que hicieron? Bueno, vamos a ver. A ver, hay que comprender que efectivamente, a ver, la tarea en ese momento era una tarea ardua, porque, hombre, vamos a ver, siempre crear una ley es tarea ardua,
¿eh? Porque por lo menos si la quieres hacer bien. Claro, si quieres hacer una chapuza como la del CSI, Sí, pues claro, evidentemente muy facilito, ¿no? Pero hay que tener la cabeza muy bien amueblada para legislar. ¿Eh? Y entonces crear una constitución es especialmente complicado. Yo eso lo comprendo y es verdad que en esa situación pues no era fácil sacar una constitución adelante. Ahora bien, esto enlaza un poco con lo que ya hablábamos en su momento cuando hablamos en anteriores capítulos referidos a la transición, pues esto enlaza un poco con eso. Es decir, ¿qué hubo en realidad en la transición española y en este proceso constituyente? ¿Verdaderamente hubo un intento, un consenso conciliador español, intentando verdaderamente dotar a España de un régimen definitivamente, verdaderamente democrático? Y cuando digo democrático, no solo es que el pueblo vote o que haya partidos políticos o tal, sino también que haya la tolerancia y el respeto, que esa es la principal, digamos, el principal defecto que tradicionalmente ha habido en el constitucionalismo español y en las democracias o intentos de democracia en España. La claro. falta de respeto, de tolerancia. ¿Eh? Y entonces, ¿qué ocurre? Que, como dije en su momento con la transición, igual ocurre en estos constituyentes. Eh, no hay un verdadero consenso. Lo que hay es un tira y afloja, una disposición a transigir en algunos aspectos para garantizarte que verdaderamente vas a seguir chupando del bote. Muy ¿Mm? bien. Ni Claro, más ni menos. Y claro. entonces, por eso, a la hora de la verdad, sale perdón, una norma que va a distar mucho de ser una norma que verdaderamente promueva, facilite digamos, el españolismo. Porque los problemas que tenemos hoy en día en España vienen de entonces. Vuelvo a repetir lo de siempre, de aquellos polvos, estos lodos. Claro. Esta situación que vivimos en España actual no viene porque sí, ni porque el señor Sánchez de repente sea un iluminado que le ha dado por ahí. No, 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 no. Esto viene precisamente porque se ha venido, por un lado, vulnerando la Constitución, es verdad, pero por otro lado, porque la Constitución española es muy fácil de vulnerar, digamos, sin salirte de la democracia, porque además no establece unos verdaderos elementos que permitan, digamos, evitar que pase lo que está pasando. Entre otras cosas, porque lo primero que falta es una verdadera separación de poderes. La Constitución del 78 establece una interconexión tan grande entre los poderes que hace que verdaderamente no haya independencia entre ellos, sino que verdaderamente tan es así que en España, si un partido político tiene la mayoría absoluta, pues es igual que un dictador. Claro, Lo que pasa es que sí, que sabes que a los 4 años, pues adiós muy buenas. claro. ¿Eh? O no, O no, pero o está no. claro que esa es la única diferencia. Claro, Pero claro. el presidente de ese partido o secretario general de ese partido que llega al poder con una mayoría absoluta, domina no solo ese partido, domina el legislativo porque hay una mayoría absoluta de ese partido, Claro. domina el ejecutivo porque dimana del legislativo y es el presidente de ese ejecutivo, y domina el judicial porque el judicial también dimana del ejecutivo y del legislativo. Claro, esto, Miguel, se nos va acabando el tiempo, qué pena, pero yo te quería hacer a la vista de esta foto de estos 7 personas, Sí. además de una ambigüedad, yo te quería preguntar cosas muy rápidas. ¿Esa ambigüedad fue premeditada y con alevosía? ¿Sí o no? Segundo, ¿en estas 7 personas faltó patriotismo de verdad? Y tercero, ¿sobró intereses creados? Bueno, hombre, evidentemente, intereses todos, que duda cabe. Patriotismo, hombre, pues yo creo que demostraron que patriotismo poco porque, insisto, no se hizo especial incidencia en mantener una idea de nación española que hiciera fuerte el Estado español y que hiciera fuerte
lo que es al pueblo español como tal, que se mantuviera la idea, y luego verdaderamente, claro, date cuenta que en estos padres de la Constitución pues nos aparece personas que claramente han traicionado sus ideas, han traicionado todo, como puede ser la propia figura de Manuel Fraga. claro, Personajes de dudoso sentido democrático como Peces Barba. claro. ¿Eh? Peces Barba de demócrata tenía, vamos, yo además a Peces Barba le conocí personalmente, en alguna ocasión coincidí con él, y de hecho, y he conocido mucha gente que le tuvo, que le sufrió de profesor. Este hombre era profesor de Derecho Natural y de Filosofía del Derecho, y era el típico, este gran demócrata era aquel que como viera que el alumno no era, digamos, progre, Ya, pues ya lo llevaba a clarinete para aprobar. ya, ya. ¿Mm? Entonces, la ambigüedad fue también calculada esa con premeditación y alevosía. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que efectivamente la Constitución, a ver, la Constitución no nació por sí sola. La Claro, Constitución no es claro, como claro. ahora esto que está tan de moda ahora de la inteligencia artificial, Sí, que metes unos datos y te sí, saca un escrito, ¿no? sí, sí, No, sí, no, sí. no. O sea, esto está hecho por unas personas, por estos padres de la Constitución, que evidentemente sabían muy bien lo que estaban Claro, haciendo. claro. ¿Eh? Entonces, Entonces, claro que había una, digamos, la alevosía más bien es bueno, pues que estas personas crearon, lo que pasa es que aquí está ese mito de decir, bueno, es que ellos en realidad querían crear, no, mire usted, volvamos a lo mismo, no nos engañemos. claro. Estos señores crearon el germen que hoy está pudriendo España. Está claro. Así Entonces de claro. vamos, si te parece, vamos a calificarlos. Yo por lo menos sí, no sé si tú me dices un sí o un no, que vamos a terminar. Yo los califico a los 7 de traidores a España de lesa patria. ¿Tú cómo lo haces? Eh, bueno, pues en cierto punto sí. Es decir, vamos a ver, y digo en cierto punto porque es como todo, o sea, con la proyección del tiempo, sin duda alguna, sí. En el momento que lo hicieron, quizás podía parecer que no, Ya, ¿eh? Pero, insisto, viendo lo que ha pasado, yo comprendo que es muy fácil juzgar las cosas a caballo pasado, pero viendo con la proyección en el tiempo y en lo que ha derivado las cosas, insisto, esta podredumbre política que hay hoy en día en España, esta tendencia a que no sabemos cuánto va a durar España como tal España siquiera, se debe en gran vale, medida a ese germen, vale, a esa constitución hecha y vale, pensada más, insisto, por intereses creados efectivamente, por cesiones más basadas en querer conservar privilegios y posiciones que vale, verdaderamente pensando en crear un buen Estado. Es vale, decir, hay mucha diferencia ya, entre la Constitución española, por ya. ejemplo, y la Declaración, por ejemplo, de Filadelfia de 1776 de Pues los norteamericanos o de la Constitución de los norteamericanos. muy bien, pues nada, seguiremos con este tema en el siguiente capítulo y como siempre, pues terminamos con nuestros españoles. Viva siempre España. Viva siempre, señor. Gracias, Miguel.